alegría estar con nosotros y con ustedes en este hermoso día, con este tema precioso que yo creo que a todos nos toca el corazón, y es los malos hábitos. Es cómo tengo que romper esos malos hábitos. Saben que a veces ni siquiera nos damos cuenta que son malos hábitos, los hacemos ya de una manera tan automática. Pero miren qué interesante es, porque muchas veces estos malos hábitos que no identificamos, sino que los damos por hecho, al final terminan siendo un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente para nuestro crecimiento espiritual, sino que también estos malos hábitos pueden crear conflictos con nuestros seres queridos. Situaciones que tal vez nosotros decimos, pero ¿y por qué están molestos conmigo? Y yo no sé por qué estas actitudes, por qué no puedo crecer en el Señor y por qué me siento así. Y a veces son esos malos hábitos, ¿verdad? En la palabra del Señor, a mí me gusta mucho lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque dice: nuestras armas no son humanas, son divinas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Y un mal hábito que está tan enganchado en nuestra vida, que nos domina, en la palabra del Señor le pudiéramos llamar fortalezas. No el Dios es fuerte, el Espíritu Santo me da la fuerza, no, estoy hablando de este tipo de fortalezas, de esas murallas que nosotros levantamos y que son obstáculos. Entonces es hermoso porque dice: nuestras armas no son humanas, son divinas, ¿verdad? Tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, para destruir esos malos hábitos. Quiero presentar a quienes me acompañan hoy. Doris Salazar, que es coach, ya ha estado con nosotros, ¿verdad? Mauricio, Flor, Ana Julia. Gracias por estar aquí. Que el Señor multiplique las bendiciones en sus vidas por decirnos sí cuando son invitados. Así que quiero preguntarle a Doris, háblame un poquito cómo se crean estos malos hábitos. Bueno, en general los hábitos nacen de la repetición constante de algo. El punto clave, y por qué este tema y este programa es tan relevante para cada uno de nosotros y para quienes nos están viendo, es porque muchos de nuestros hábitos, por el 95% de ellos, están en nuestro inconsciente. Y aunque eso significa que tú y yo no nos estamos dando cuenta de ellos, sin embargo, primero, todos los demás los ven, y segundo, como nos decía Lore, esos hábitos nos están bloqueando tener logros, nos están bloqueando recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar cada día, nos están bloqueando ser la persona que muchas veces soñamos ser. Entonces yo te quiero pedir que te concentres en este programa, porque le hemos pedido al Señor para que durante este programa nos revele a todos, nos muestre, nos permita ver esos hábitos que se convierten en la piedra de tropiezo. Entonces, ¿de dónde nace un hábito? De repetir, de repetir y de repetir. Ok, danos ejemplos de malos hábitos. Ser impuntual, empecemos por cosas cotidianas. Ser impuntual, ¿cuántas personas no logran crecer en sus trabajos por un mal carácter? Porque las reacciones suelen ser bruscas o agresivas desde el inconsciente de la persona. Otro mal hábito frecuente, la comida. La queja. La queja, la repetición, el estar con el teléfono celular todo el tiempo, que se convierte también en una adicción, y ese es otro tema, ¿verdad? Dentro de la vida cotidiana, pensemos desde cómo hacemos, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Ese ya puede ser un cambio que te invito a hacer. Cuando tú te despiertas, cuando abres los ojos, realmente, ¿cuál es tu primer pensamiento? No te digo el que debería de ser, porque aquí no se trata de, estamos cada uno con nuestro interior. ¿Qué pasa si el primer pensamiento en la mañana ya es, tengo sueño? El hábito es todo, desde qué lado de la cama nos levantamos, ¿verdad? Muchas veces estamos durmiendo solos y nos seguimos levantando del mismo lado todos los días porque ya es rutina. Hábito es cualquier cosa y están presentes en nuestra vida. Muchos de ellos son buenos.
pero se trata de ver cuáles de ellos nos están impidiendo lograr muchas más cosas. Son esas maneras de pensar, bueno, a ver, yo le invito a que usted piense de cuál sería un mal hábito, ¿verdad? Y Mauricio, cuéntanos un poquito, un mal hábito que tengas ahorita, o que hayas logrado ya liberarte de él. En el pasado, por ejemplo, yo solía ver muchos videos en el celular y también, otros en YouTube, y esto me hacía perder mucho el tiempo cuando podría haberlo invertido en algo más útil, donde yo me pudiera sentir útil y ser útil a los demás. Pero afortunadamente, o alguien que me aconsejó muy bien, pude cambiar ese mal hábito por otras cosas. Por ejemplo, levantarme temprano para orar, enviar mensajes a algunos hermanos para edificarlos espiritualmente. Por ejemplo, en temas como la unidad, el amor al prójimo, el amor a Dios. Qué bueno. Escribí una obra literaria, acabo de terminar otro libro que me hace sentir muy feliz. Habla sobre el amor de una madre para sus hijos. Quiero decir algo, retomando lo que nos dice Mauricio, que es súper importante para todos. Él dijo la palabra cambiar. Y eso es un punto clave. Si queremos sustituir, voy a decirlo diferente. La clave es sustituir un mal hábito por otro hábito. Cuando solo queremos dejar un mal hábito que ya lo identificamos, que de por sí ese es el punto de partida apenas, y solo lo queremos dejar, nos va a ser más difícil. Mauricio nos dijo, cambié el estar viendo videos por mejor mandarle un mensaje positivo a alguien. Quédate y vete quedando con esas ideas. Ok, perfecto. Flor, me gustaría que compartiera un mal hábito. Tengo todavía muchos malos hábitos que estoy trabajando. El tema de la puntualidad, como decía Doris, es uno de los temas. Siempre lleno la agenda, corriendo con el límite, jugando con los límites del tiempo, y cuando hay un atraso pequeño, pues ya todo se mueve. Tengo también algún hábito, la lectura. Don Mauricio, he adquirido algunos de sus libros y los tengo pendientes de leer porque no he dedicado el tiempo suficiente para leer, y es algo en lo que todavía sigo trabajando porque me interesa, porque quiero crecer en eso, porque sé que la lectura es enriquecedora, pero le dedico muy poco tiempo y a veces siempre uno encuentra como justificación para el tema de los malos hábitos y para cualquier cosa mala que uno hace. Siempre le encuentra justificación. Entonces, no, porque yo puedo ver mucho el celular por trabajo, no, lo que pasa es que yo voy impuntual porque tengo 3 hijos y tengo la casa y tengo la oficina. Siempre uno encuentra, pero realmente siendo conscientes, esos malos hábitos solo se cambian, como decía Doris, aceptándolos y diciendo, esto es un mal hábito, dejando de confrontar a las personas, porque la gente le puede reclamar. De repente, por ejemplo, mi mamá, ay, vos siempre llegas tarde. Ay, mami, pero ya sabes que vengo del súper. Entonces, si uno no acepta, si uno no da ese paso, decir, ¿sabes qué? Tenés razón, ya sin excusas, sin buscar pretextos, ¿no? Que decir, sí, es un mal hábito que me causa conflicto, me ha causado conflicto. Sí. Hay mucha gente que uno se va librando, por ejemplo, la impuntualidad. De repente, pues sí, llega tarde, sí, te espero. Familia, te quiero mucho, todo, pero sí puede causar un conflicto, salir tarde a un paseo, llegar tarde a una reunión y respetar el tiempo de las otras personas que están ocupadas también y con agenda apretada. Entonces, sí, los malos hábitos nos dañan nuestras relaciones. Por lo menos en ese caso específico de la puntualidad, sí daña relaciones comerciales, personales, familiares. Y en el caso de la lectura, pues me daña a mí misma, porque al no tener ese hábito y no dejarme el espacio, me limito de poder crecer en conocimiento de todo tipo, y me ocupa mi tiempo, que es tan preciado y que sabemos que es lo único que no podemos controlar, o sea, una de las cosas que no podemos controlar, que se nos va, y lo podemos perder en cosas que no son tan importantes. Entonces, esos dos son los hábitos que actualmente todavía estoy lidiando con ellos. Gracias, Flor. Ana Julia. Oyéndolos, yo me ponía a pensar de que los hábitos te pueden dirigir
hacia dos caminos. Y siempre en el camino hay cambios. Malos hábitos, ahora yo estoy haciendo de levantarme en las mañanas y caminar, tanto por mi salud y en vez de quedarme acostada. Me levanto, camino, ahí incluyo mi oración, voy oyendo música. Entonces, al principio es el comienzo. Dice que todo hábito se dura 21 días. Ya no. 21 días para agarrar el nuevo hábito. Y te lo dicen así. Una dieta. Trata de mantener una dieta 3 semanas y ya agarras el nuevo hábito. La cosa es esos obstáculos. A mí, de verdad que yo le pido al Señor todas las mañanas que me dé el empuje para salir de la cama y caminar. Le pido al Señor que me dé las fuerzas de no regresar a mis malos hábitos, especialmente cuando no lo conocía a Él. Pero sí veo de que hábitos es bien generalizado, porque uno cuando se equivoca y trata de justificar, también es un mal hábito. Dios santo, ¿qué le cuesta a la persona decir, perdona, me equivoqué? Pero alarga, justifica y confunde. Y yo era así antes, porque dar tu brazo a torcer cuesta, es otro mal hábito. Entonces, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces yo digo de que estar consciente, pedirle ayuda al Señor que te empuje para cambiar esos hábitos. Claro, por eso, como dice la palabra, vuelvo a repetir la cita, ¿verdad? 2 Corintios 10:4. ¿Verdad? Nuestras armas no son humanas, o sea, las armas para combatir no son humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. O sea, toda nuestra forma de ser, mucha de nuestra forma de ser están hechas son malos hábitos. Tú siempre te excusas, siempre te justificas. O sea, cuando uno dice, ¿verdad? O sea, el hecho de siempre justificarse, tener un mal hábito puede ser incluso que tú me estás diciendo tu argumento y yo en vez de escucharte, yo estoy ya pensando en lo que voy a decir. Y esto, como decía al principio, los malos hábitos no nos permiten crecer, nos estanca, ¿verdad? Que nos quedamos igual cuando el Señor nos invita siempre a un cambio, a crecer, a madurar, a caminar. Jesús es el camino cuando nosotros seguimos a Jesús, y este camino que nos lleva hacia Jesús, leyendo su palabra, nos va ayudando a ir encontrando, como por ejemplo, yo fui cambiando ese mal hábito de la impuntualidad cuando yo me di cuenta que era una falta de caridad, es una falta de amor, y es una falta de respeto hacia los demás. Cuando yo me di cuenta de eso, ya no era justificar de que, ¿verdad? Voy tarde, salí tarde, voy tarde, dispénsenme, comiencen. Muchas veces uno puede decir esto, pero cuando es una falta de caridad y uno ama al Señor, es cuando uno empieza a hacer los cambios. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya, venimos con más. Gracias por estar todavía con nosotros con el tema de rompiendo los malos hábitos. Y como les decía al principio, es importante que en lo que va evolucionando el programa, pues que vayamos como identificándonos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos malos hábitos de los cuales tenemos que trabajar para podernos liberar? Doris. Quiero retomar lo que nos compartía Ana Julia. Dentro de lo que ella nos compartía, mencionó como clave el identificar obstáculos. Y ese es el punto medular, el punto de partida. Si nosotros queremos pelear contra el hábito, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no pasa nada? Porque realmente estamos peleando contra, por decir algo, la consecuencia.
vámonos a la causa. Ana Julia mencionó la búsqueda el tener obstáculos. Entonces, si tu hábito, digamos, tu mal hábito es la impuntualidad, que lo mencionábamos hace un instante, o bueno, voy a mencionar otro que es bien común, comida no saludable, hábitos no saludables en la alimentación. ¿Cuál es el obstáculo típico? El decir, bueno, yo quiero almuerzo en la oficina y ni modo, tengo que comer rápido, tengo que comer a la carrera, lo que caiga, etc. Entonces, eso es medular dentro de lo que Ana Julia nos compartía. Ubicar cuál es tu obstáculo. Si tu obstáculo es el que acabo de decir, pues entonces ya tú luchas con ese obstáculo. ¿Qué tengo que hacer? Pues puedo en la noche preparar la comida. Si lo digo en la mañana me vas a decir es que no tengo tiempo, pero en la noche preparar una alimentación saludable. Entonces, punto medular. Nuestra batalla es contra el obstáculo, no contra el hábito en sí. Y el otro punto es un hábito a la vez. Podríamos hacer cada uno este libro de malos hábitos, pero ¿cuál de toda esa lista es lo que más te está hoy bloqueando crecer profesionalmente, ser mejor hija, mejor madre, mejor ser humano, mejor hija de Dios, mejor hijo de Dios? Entonces, una batalla a la vez, solo una. No peleamos contra los hábitos, peleamos contra uno, y no peleamos contra el mal hábito, sino contra el obstáculo que tenemos para dar ese paso. Por ejemplo, yo quería empezar a caminar y solo el hecho de entrar y cambiarme de ropa, no. Entonces aprendí, solo me pongo zapatos, aunque se vea ridículo con la ropa formal del día, pero ya ni me siento, porque mi obstáculo era, en el momento que me siento, cambio de estado mental y ya no salgo. Entonces, vamos viendo esos ejemplos, ve pensando en el tuyo y ve pensando realmente, si tú quieres, por ejemplo, dejar de atracar la comida, que esa es la frase que han usado muchas personas que puede ayudar en este sentido, ¿verdad? Cuando vas de una dieta a otra, rebajas y vuelves a recuperar el peso, rebajas y vuelves y así estás. ¿Cuál es el momento clave? El momento clave es cuando vas a atacar la comida, allí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues dejar de comprar comida no saludable, no sé. Pero el punto es, ¿cuál es el momento clave en el cual tú caes, digamos, en ese mal hábito y qué es lo que te impide hacer ese cambio? Eso quería retomar de lo que mencionaba Ana Julia. Gracias. Mauricio. Cuando yo hablaba acerca de ver muchos videos en YouTube o en el celular, lo que descubrí es que me estaba volviendo egoísta porque no me quedaba tiempo ni para compartir con mi esposa, y esto pues provocaba algunas peleas, algunos roces. Hoy es diferente. Hoy estoy adoptando otras modalidades, como por ejemplo, me estoy esforzando mucho por ir a misa todos los días. Eso me está ayudando muchísimo. Estoy incluso incursionando en el arte, en la pintura, el dibujo. Es decir, me estoy diversificando, no solo escribiendo o dedicado a la música para el Señor, sino que entiendo yo que si aprendo cosas nuevas y mi deseo es servir a otros, me voy a sentir útil y voy a ser más útil todavía a los demás. Entonces, les quiero contar que incluso pinté algunos cuadros, he regalado. Mi interés es que a través de los cuadros muchos se acerquen a Dios. Y espero lograrlo algún día, pero entiendo también que eso significa esfuerzo, ¿verdad? Aprender a dibujar, a colorear, a pintar bien, y eso me va a llevar pues X tiempo para lograrlo. Entonces, hoy por ejemplo con mi esposa compartimos películas juntos, ya hay más armonía en el lugar, y esto a los dos nos hace felices, ¿verdad? Entonces, este es mi... Qué bueno, qué bueno. Gracias hermano. Flor. ¿Quieren que les cuente mis problemas con los hábitos o cómo he solucionado algunos hábitos? Bueno, creo que en este momento un problema. Bueno, uno de los problemas que he tenido, además de que ya mencioné, el hábito de no leer suficiente y de la impuntualidad, es un poco el tema del orden. Yo en mi escritorio, ustedes saben, hay escritorios pulcros, hay escritorios desastrosos y el mío está como en medio. Ajá, no hay ni tanto. Pero sí me pasa que cuando yo a veces ando buscando algo, tengo que levantar un papel, otro papel, y en el tercero, ahí está. Eso me ha causado desorden. De repente perdí una factura.
en la oficina, tenía que liquidar, perdí la factura. O no encuentro un documento del kinder del niño que lo imprimí y no lo hago, y tengo que volver a imprimir y gastar otra vez tiempo y tinta porque no encontré el bendito papel. Entonces sí, realmente me ha afectado en temas de orden mío, pero también me ha afectado en temas de orden con otras personas. Mamá, yo te di donde lo dejaste, y yo no suelo dejar las cosas en la misma posición, incluso con cosas tan sencillas como las llaves, que uno sabe que tiene que colgar las llaves en el mismo puesto, y si yo no tengo ese hábito, o la tarjeta de cuando uno va a los centros comerciales y le dan a uno el ticket para parqueo, entonces a veces lo guardo en la cartera para la parte de afuera, otras veces en la billetera, otras veces en la bolsa, y me ha tocado hasta pagar el ticket en el centro comercial porque lo perdí. Entonces sí, el tema del orden me ha traído sufrimiento, mucho sufrimiento. Un sufrimiento, un conflicto, ya uno va amargado. Imagínense, ese día tuve que pagar $5 por el ticket, yo ya iba molesta, iba tarde, había dado vuelta 3 veces a la cartera, la gente, estaba mi mamá y los niños en el carro sudando, esperándome. Entonces toda esa sensación por algo que es tan fácil como ser ordenado y poner el ticket en el lugar correcto o en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, son pequeños detalles que lo alejan a uno de la gracia, porque uno tal vez se amargó el día, se arruinó el ambiente, el paseo, todo, por una simple acción que tiene que ver con un hábito de ser desordenado. Es que tiene que llegar un momento en que uno dice, esto no puede seguir así. Creo que el desorden trae mucho sufrimiento, ¿verdad? Porque se pierde mucho. ¿Cuántas veces uno pierde el celular? ¿A dónde dejé el celular? ¿Verdad? O sea, hay documentos a la hora de que se necesita documentos. Bueno, hay gente que cuando va a viajar no sabe ni a dónde dejó el pasaporte. O sea, esto trae mucho sufrimiento y son malos hábitos, Ana Julia. Yo tengo el mal hábito de fijarme en los malos hábitos de los demás. Y veo si yo los hago. Hay algo que a mí me choca, es cuando tú le estás hablando a alguien y la persona está en su celular. Ese es un gran mal hábito. Y un día yo me di cuenta que mi hermano entró a mi cuarto y me empezó a hablar y yo estaba así, y ¡ting! Así, ¿no? Tuve que poner el teléfono a un lado y empezar a la conversación que él me estaba haciendo. Ese es un hábito de que inconscientemente se va agarrando, no sé, es adicción o costumbre o mala costumbre, pero sí, yo sí veo los hábitos en la otra persona y yo no sé si es bueno o malo, pero yo después me pregunto, ¿y será así? ¿Soy yo así? Un mal hábito en la mesa, yo me fijo, ¿seré yo así? Entonces, yo no sé si es bueno o malo, pero sí me han ayudado a identificar los malos hábitos de otras personas que yo los noto para tratar de no hacerlos. Claro. A ver, Doris. Sobre lo que está diciendo Ana Julia, te quiero decir que así es, proyectamos en los demás lo que somos. O sea, esto es sumamente revelador, porque muchas veces decimos, ¿cuál será mi mal hábito? ¿Verdad? Y lo correcto sería que nos hiciéramos labor de autoconocimiento, que tuviésemos más claro nuestras oportunidades de mejora, pero muchas veces no. Y Ana Julia nos acaba de dar un tip. ¿Qué es lo que a ti más te molesta en los demás? Eso que a ti tanto te molesta, revísate. Y si tú dices, no, yo jamás eso no lo tengo, pregúntale a una persona de confianza. ¿Cómo se reflejan los hábitos? Se reflejan en los comportamientos. Eso, ¿qué es comportamiento? Tu corporalidad, lo que los demás ven en ti. Eso refleja tus malos hábitos. Pero están en tu inconsciente, así que por favor, el decir es que yo no sé qué mal hábito tengo, o yo no creo que yo haga eso, mírate en un video actuando y ahí vas a observar cómo eres tú de verdad. Dile a otra persona, proyectamos lo que somos. Sí, saben que un mal hábito con el que yo estoy trabajando, porque ya estoy consciente de este mal hábito,
es de que normalmente cuando estoy hablando, me están hablando, yo la costumbre que tengo es de estar haciendo 1000 cosas a la vez. Y aquí dice que sí. Podemos confirmar ese mensaje. La verdad que cuando uno, o sea, yo tengo mi agenda, ¿verdad? Con 1000 cosas, pero yo me he dado cuenta, y claro, yo creo que a medida que los años van pasando, uno va creciendo en conocimiento, en madurez. Aparte de eso, yo le pido siempre al Señor, enséñame a ser agradable a ti y muéstrame aquello que tengo que cambiar. Porque si el Señor no nos revela esos malos hábitos, creemos que todo está bien. Y la verdad es que no sé por qué cuando uno se va haciendo viejo en el Señor, en vez de crecer en santidad, se crece en malas mañas. A veces los más viejos, o sea, acuérdense, por ejemplo, los fariseos, los escribas y fariseos, que se supone que ya eran personas maduras en la fe, eran los que más obstáculos ponían. Entonces, uno de los errores más grandes que podemos cometer es que creer que porque ya llevamos tantos años en el camino del Señor, ya no necesitamos cambiar. Y no es así. Pero sí llegué a descubrir el por qué hay cosas que yo no me acuerdo, cosas que me dijeron, cosas que pasaron, cosas que alguien me estaba contando. Y me di cuenta que cuando me estaban contando esas cosas, yo estaba haciendo otra cosa. Por ejemplo, si tengo a alguien en mi casa, alguien está conmigo en la casa, yo digo, te escucho, y está sentada, y yo estoy arriba haciendo no sé qué, estoy ordenando, estoy colocando, estoy haciendo, ¿verdad? Encontré que algo estaba sucio. O sea, estoy haciendo algo, pero no estoy poniendo atención. Ya, ¿por qué se los dije? Hoy me van a molestar ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Continuamos. Bueno, hablando entonces con este tema de este mal hábito que estoy tratando de corregir, ¿verdad? Es el hecho de tener la capacidad de sentarme y escuchar. Bueno, y de hecho les cuento, mi esposo me ha ayudado bastante porque él, cuando tenemos invitados en la casa y que yo ando de arriba para abajo, me dice, por favor, sentate y disfruta y tener la capacidad de poder escuchar, ¿verdad? Porque así lo que decía la Ana Julia, la gente muchas veces uno se pone a ver el celular y dice, te acerca a los lejos, a los que están lejos y te aleja de los que están cerca. Entonces, creo que es importante, ¿verdad? También ustedes que nos están escuchando, usted que me escucha, es decir, bueno, ¿cuál es ese mal hábito? ¿Verdad? Y empezar a trabajar, porque lo que se requiere es hacer un alto y empezar a estar consciente, ¿verdad? Es algo que uno dice, este día, hoy, y sí, ¿verdad? Hoy, este día, voy a saber escuchar, ¿verdad? Si estoy con una persona, le voy a dedicar el tiempo, voy a poder verla a los ojos. Creo que de las cosas que a mí me impresionaron del Padre Muchi, era eso, que cuando las pocas veces que yo me vi con él me miraba y me escuchaba, me hacía sentir importante. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello. A ver, Doris. Dos cosas importantes retomando lo que tú decías. En primer lugar, hablaste que tu esposo te corrige o te dijo, sentate, personas adecuadas. Tip número 1, rodéate de las personas adecuadas. Si tú, por ejemplo, quieres emprender un negocio, rodéate de emprendedores. Porque si tú te rodeas de otras personas que no tenemos la vocación de emprender, lo que tú vas a escuchar es, no, mira, no te arriesgues, así como está la situación, así bla, 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 bla. Entonces, o si tú, qué sé yo, quieres ser una persona más disciplinada en cualquier área de tu vida, quieres comer saludable, vaya, y te rodeas solo de personas que salen a comer comida chatarra, pues no te va a ayudar. Personas adecuadas. En este caso, de lo que nos compartía Lore, su esposo se convierte en una persona que le ayuda a corregir este mal hábito. Y la otra cosa clave es las palabras que pronunciamos y cuál es tu identidad. Hablamos de los obstáculos, identificar el obstáculo para atacar el obstáculo y no al hábito, que es una consecuencia.
Por ejemplo, hablemos de la puntualidad, vaya. Si tú te defines como una persona impuntual, estás reforzando que lo eres. Ya sé, tengo un ejemplo. Esta persona que luchaba con dejar de fumar. Entonces, siempre decía, le ofrecían un cigarro y decía, no, es que yo quiero dejar de fumar. Y volvía a caer, y volvía a caer, y volvía a caer. ¿De dónde vino el cambio? Cuando esta persona empezó a decir, es que yo ya no fumo. Aún tenía la adicción, aún tenía las ganas, aún se moría de las ganas de agarrar un cigarro. Pero cuando la persona empezó a decir, yo ya no fumo, cuando le ofrecían un cigarro, decir, no, es que yo ya no fumo, en lugar de decir, no, yo estoy luchando por dejarlo, empezó a cambiar su identidad. Tu identidad viene de tus palabras. Si tú te defines como soy impuntual, soy desordenado, tengo mal carácter o lo que sea, estás reforzando una identidad que quieres dejar, ¿verdad? Pasa cuando al niño de pequeño le dijeron gordo, 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 que no te extraña que a esa persona le cuesta luchar con las dietas, o soy impuntual o lo que sea. Entonces, ¿qué palabras pronunciamos que refuerzan en nosotros una identidad que queremos cambiar? Esa sería la pregunta. Bueno, qué interesante. ¿Cuál sería en tu caso? ¿Cuál es esa palabra que tú te dices a ti mismo que no te permite avanzar? Bueno, yo he descubierto que si uno de mis propósitos es agradar a Dios con mi conducta o tener buenas relaciones con los demás, tengo que tener esa conciencia de que Dios me mira. Porque sí, no solo tengo el mal hábito o tenía más bien el hábito de perder el tiempo en cosas frívolas. Hay otros que los he identificado como la queja. A veces como cosas que es chatarra y esto me perjudica porque me da dolor de estómago y otras cosas que ya conocemos. Pero ese propósito que me he hecho de agradar a Dios, de portarme bien, también me está ayudando a tomar más conciencia de cómo he de conducirme por la vida, cómo he de tratar a los demás, lo que he de hacer para mantenerme saludable. Y me está ayudando mucho. Ya decía que este nuevo hábito que estoy adoptando de ir a misa todos los días me está ayudando grandemente. Compartir más tiempo con mi esposa, dedicándole un tiempo de calidad también me está ayudando, ¿verdad? No sé, hoy siento que los días son muy cortos para todas las cosas buenas que me he propuesto hacer. Y quisiera que el día tuviera 48 horas o más, pero es por imposible. Favor, no, por favor, no. Pero es imposible, ¿verdad? Sí. Pero sí, me siento realizado, me siento feliz. Qué bueno, Mauricio, qué bueno, gracias por compartir. Un tip para identificar es, si yo te pregunto, ante la frase soy, ¿cuál es la palabra que viene a tu mente la primera? Así, sin pensar. En el caso de los hábitos, ¿sí? Yo me autodefino como soy impuntual. Claro, en ese ahí momento está tu identidad. me estoy yo misma, por lo que entiendo que estás explicando, diciendo algo que me hace daño a mí porque me está dando una identidad que no es la correcta. Entonces, y no solamente pasa así con la palabra, por ejemplo, yo puedo decir, ay no, yo soy impuntual, o no, ay no, yo soy un desorden, ay no, pero hay un punto ahí como de conformismo. Como así como, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Déjenme. sí, ya saben que yo soy así. Y al final, hasta chiste lo hacemos, porque es más cómodo hacerlo como chiste que enfrentarse al hecho de querer cambiarlo. Por ejemplo, mi hermana es la puntualidad andando. Y mi mamá está entre mi hermana, que es la puntual, y yo, que soy la impuntual. Entonces, ya se acostumbraron, y a mí me citan 15 minutos antes de la hora. Y yo ya sé que me citan 15 minutos antes de la hora, así que me la juego en esos 15 y a veces hasta me paso 5 más. Entonces es una sensación como, ya me conocen, sí, así soy. Y son las dos cosas, son la libertad que te da de autopermitirte ser así
y hasta hacerlo chamoneta, hasta hacerlo que es parte de cómo sos. Y la otra es que te lo estás identificando a ti misma como tú decías. En algunas palabras soy muy positiva, yo te puedo decir, sí, te puedo enumerar 5 cosas buenas, pero en otras, como eso, yo el orden, por ejemplo, mi hijo me dice, ay mamá, vos siempre se te pierde el ticket. Sí, siempre se me pierde el ticket. Y a los dos, a veces le digo, guarda mejor vos el ticket porque a mí siempre se me pierde el ticket. Entonces en mi mente, yo me doy el comando de, a mí siempre se me pierde el ticket, y me lo refuerza la gente que ya ha vivido una situación conmigo de que a mí siempre se me pierde el ticket. Es algo que uno tiene que cambiar. Y el problema también con los malos hábitos, y ahí también el coach nos va a decir, es que alrededor de nosotros se forma una famita, una fama. Claro. Entonces a veces cuando uno quiere cambiar y la gente no aprecia el cambio, entonces uno dice al final, ay, ¿yo para qué voy a cambiar? Si de todas maneras siempre me siguen diciendo que soy así. Que uno empieza y el cambio del soy es, ya no soy impuntual. Ya no soy impuntual. Yo llego temprano porque ya no soy impuntual. ¿Verdad? El ticket, o sea, a mí ya no se me pierde el ticket, y especialmente porque nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, o sea, a hacer lo mismo, o sea, se lo estamos transmitiendo de este desorden. Ana Julia. Yo creo que estoy segura que el inconsciente no reconoce la palabra no. Entonces, si tú empiezas una oración, no puedo, no quiero, ya te debilitaste. Entonces, es decir, yo dejé o yo puedo, ya la palabra negativa tiene que ir a lo positivo. Y sí, somos nosotros los que nos etiquetamos lo negativo que se convierte en malos hábitos. Entonces, yo sí estoy pendiente de no meter la palabra no en mi actuar del día, en mi pensamiento, en mi conversación, no meter cosas negativas, y estar como más a lo positivo, a pesar de, porque todo pasa, pero y lo he ido experimentando, que aunque venga la adversidad y que vengan los problemas y los obstáculos, cuando tú tienes una mente más positiva, el cambio suele ser un poco más rápido y menos tedioso, que no te afecte tanto. Y yo sí creo que estoy en esa batalla con mi inconsciente, tratar de poner todo lo positivo. Qué bueno. A ver, Doris. Bueno, en primer lugar, 100% de acuerdo. Ya hablamos de las palabras y del lenguaje. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente tip? Realmente es en lo que se basa este libro, que también les quiero compartir, Hábitos Mínimos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que lo que tú quieres cambiar, lo dividas en pequeñas acciones que hagas durante 2 minutos. Si, por ejemplo, qué sé yo, pensemos en cosas concretas, me quiero levantar temprano, que esa es una lucha que veo con frecuencia, ¿verdad? Quiero levantarme a la hora. Piensa en los 2 minutos clave. ¿Cuáles serían? El momento en el que te sentás, quiero orar. El momento en el que te sentás, quiero salir. O sea, el momento en el que abrís la palabra del Señor. Entonces, se trata, y hay varios estudios al respecto, que la lucha se da en 2 minutos. Y que esa pequeña acción que tú hagas diferente, de rechazar el cigarro, de no sé qué otro hábito podemos poner, eso va a empezar a hacer la diferencia. Entonces, definitivamente lo que tú decís es parte, 100%, porque el cerebro definitivamente no entiende el no. Y nosotros hablamos en negativo en general las personas. Pensemos al niño pequeño cuando empieza a caminar. ¿Qué le dice típicamente el adulto? No te vayas a caer. Cuidado. El niño no entiende ese mensaje. Si yo les digo a todos ahorita, no piensen en un elefante rosado, ¿en qué están pensando? En el elefante rosado. Entonces le mandamos comandos negativos a la mente. Unamos estas ideas y piensa en eso que es tu lucha. Ya recapitulemos un poco. Un hábito negativo, 1. Solo pelea una batalla a la vez, ¿verdad? Piensa cuáles son los obstáculos. Puedes agarrar un papel y hacer una lista de cuáles son los obstáculos que a mí me impiden hacer ese cambio. Defínete como que ya lo lograste y piensa en cuáles serían los primeros 2 minutos
en los que tú tienes que hacer un cambio. En lo que nos compartía Lore, el primer 2 minutos es dejar el celular de lado. Ese es el cambio real, dejar el celular de lado. Agarrar el ticket del parqueo y guardarlo en el mismo lugar dentro de la billetera. Qué sé yo, lo de un día de 48 horas que dijo Mauricio me recordó un mal hábito que yo tenía. Yo decía, necesito un día de 48 horas. Y lo decía muchas veces, hasta que en una materia, estudiando un poco de neurociencia, me explicaron que el cerebro eso lo entiende como ilógico, por ende no puede suceder y por ende el cerebro está abrumado. Y me dijeron, tenés que hablar del cerebro en cosas que él sabe que son reales. Entonces también esos son malos hábitos. Y por ejemplo, otro mal hábito mío, estoy abrumada, estoy cansada, tengo demasiadas cosas y que esto me supera. Entonces, esto es algo que estoy trabajando. Sí. El hecho de hablar en positivo y decir, tengo que ordenar mis prioridades. Sí. No es, esto me supera, es tengo que ordenar mis prioridades. Sí, muy interesante. No se nos vaya, quédese con nosotros que ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Doris nos seguías compartiendo. Okay. Bueno, aparte de todos los tips que ya mencionamos, yo te quiero decir algo. Date permiso para ser humano. Sé amable contigo. O sea, tú estás en la lucha. Del hábito que tú ya escogiste, recuerda, solo uno. Fallas, pues sé amable contigo. Y piensa que habrán muchas más oportunidades. Lo logras. Celebra todos los goles. Celébralo contigo, siéntete bien. Si por ejemplo tú no podías ahorrar y esa era tu batalla y has logrado ahorrar $1 este mes, pues ya es mejor que 0, celébralo. Cuando tú empiezas a hacerte refuerzos positivos y empiezas a ser amable contigo cuando fallas, empiezas también a tú ayudarte, a empujarte a ser esa nueva persona que tú estás queriendo ser en ese hábito en particular. Y si tú estás pensando, Dios mío, pero tengo 40, 50, 60, 100 hábitos que cambiar, pues ya habrá tiempo. Enfócate en aquello que hoy más te está impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida. Sí, lo peor que uno puede hacer es que lo hemos visto en otros programas, es dejar perder la batalla porque decimos que ya estoy viejo, ¿verdad? A mi edad, a los 50, a mis 60, a mis 70, a mis 80 años, no. El Señor nos llama siempre y nos invita a una conversión verdadera y aún ir mejorando, ¿verdad? Por eso el romper un mal hábito requiere tomar una serie de buenas decisiones, ¿verdad? Entonces lo importante es eso. En mi caso, como se los compartí aquí, ¿verdad? Decir yo, o sea, ¿en qué hábito estoy trabajando yo? En dejar de hacer muchas cosas al mismo tiempo y poner atención. Solo que ya aquí con mis amigas así que me van a fregar porque van a estar encima. Acordate lo que dijiste, pero no, realmente sí es darle el tiempo a la persona para poderla escuchar. No estar dentro de la comunidad, en una consejería, por supuesto estoy con toda mi mente y mis 5 sentidos, pero cuando estoy en el trabajo, en la oficina, cuando estoy en la casa, en un lugar donde sí puedo hacer muchas cosas, allí está mi lucha. ¿Cuál va a ser tu lucha, Mauricio? Mi lucha va a ser... otra de la que ya nos hablaste. Sí, estar más en comunión con Dios, porque me está ayudando a poner mi seguridad en Él y no en mí. En mí solía aplazar proyectos, ser egoísta, pensar solo en mí, pero hoy tengo una actitud de servicio a los demás. Nada menos, hace poco mi hermana se cayó, se golpeó su cabeza y uno de los propósitos que yo me hice fue acordarle a qué hora se tiene que tomar sus medicinas, llevarla al médico, estar disponible para ella. Y eso me ha ayudado muchísimo. Mi hermana está feliz, está agradecida, tenemos una mejor relación y creo que eso es sentirnos útiles, buscar todo aquello que nos haga sentir útiles para ser útiles a los demás. Qué bueno. Gracias Mauricio. Flor.
Bueno, primero quiero decir que no importa el hábito con el que estemos nosotros luchando, aunque sea algo muy, muy terrenal, digamos, como por ejemplo que pierda el ticket, no importa lo que sea, la ayuda de Dios es básica. O sea, al final, sí es cierto, hay una decisión, pero como sabemos que es algo que esta vez es tan arraigado en nosotros, que incluso viene dentro de nuestra crianza, de lo que aprendimos en nuestras casas, de cómo la vida nosotros la hemos ido llevando, de alguna manera nos ha resultado. Entonces hay que confiar y depositarse en Dios y decirle, así como decía Ana Julia, Dios, ayúdame a despertarme, ayúdame a tener el ánimo de ir a caminar, ayúdame a tener el ánimo de ahorrar, ayúdame a hacer esto que a mí me cuesta. Para otras personas posiblemente no, pero a mí esta situación específica me cuesta mucho. Yo creo que lo primero que yo me voy a comprometer es a confiar más en Dios, en hacer yo mi parte al 100% y también pedirle que me ayude. Y de todos los malos hábitos voy a tomar el de la puntualidad, porque creo que es donde más puedo afectar a otras personas. Otros hábitos también son negativos, pero en este siento que estoy afectando mucho a otras personas y que va a ayudar a que mi relación con ellos y que mi tiempo también sea más ordenado. Ahí es que yo le pido a Dios que me ayude a poner orden divino en mi agenda para yo saber cómo manejarla y cómo distribuir ese tiempo, que a veces uno quiere que sea más, pero que el tiempo está. Y también creo que es importante, como hablaba Doris, de hablarse uno con cariño. Muchas veces somos bien duros con nosotros mismos y entonces nos decimos cosas bien feas, así como, digamos, yo pierdo el ticket, pero no me trato mal. Yo pierdo el ticket, pero no digo, ay, es como soy tonta, como soy. Y empieza a veces uno a decirte cosas muy feas donde uno se lastima. Entonces, si llega a pasar que no hacemos las cosas como lo planeábamos, ser como con más cariñosito, un tema más de autocompasión, pero no es como lástima, sino que es como cariñito, como cuando uno, a veces otras personas que uno ama, hacen errores y uno le dice, no hombre, no te preocupes, ya lo van a hacer mejor. Con ese mismo cariño, hablarse a uno mismo. Así que mi compromiso hoy es a trabajar en la puntualidad. Y gracias por esta oportunidad, porque uno se sienta y empieza a reflexionar. Claro, así es. La verdad es que dice en Romanos 12:21, vence el mal haciendo el bien. Y hay que comenzar con uno mismo. O sea, es cierto que no es fácil romper un mal hábito, porque, como lo decía Doris, es un acto que hemos hecho inconsciente, pero la hemos repetido tantas veces que lo hacemos ya incluso sin reflexionar, sin pensar, en modo automático. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos autoridad sobre nuestros malos hábitos por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, realmente muchos de los malos hábitos que yo he tenido desde antes de haber tenido un encuentro con Jesús, esto ha sido un proceso, ha sido un caminar, ¿verdad? Es un proceso donde uno va trabajando, es decir, yo tengo que quitarme esto, quitar la queja y convertirla en alabanza, ¿verdad? La queja, sustituirla por la gratitud, por el agradecimiento. O sea, el Señor nos va ayudando en este caminar, y así como Mauricio descubre que en la Eucaristía de todos los días está el remedio para muchos males, ¿verdad? Igualmente es el Señor el que nos ayuda a nosotros a estar conscientes. Lo peor que tú puedes hacer es cuando tú tiras la toalla, porque dice genio y figura hasta la sepultura. Yo siempre digo, una persona de Dios jamás puede decir esa frase, porque le está quitando poder y autoridad a Jesucristo, que nos transforma y que nos cambia, y que Él dice que hace nuevas todas las cosas, que Él nos cambia y nos transforma. Y la palabra del Señor está escrita de grandes testimonios de vidas, y a través de nuestra historia, de nuestra vida en el caminar del Señor, la historia de la iglesia, los grandes santos son personas que fueron transformándose, personas que tenían mal carácter, como San Ignacio de Loyola, que era una persona con un mal carácter. O sea, hemos visto cómo realmente el Señor te transforma. Con Jesús podemos cambiar, con el Espíritu Santo podemos cambiar,
porque Él quiere que cambiemos, Él quiere que nos transformemos, Él quiere que nosotros reflejemos su rostro, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos de verdad, o sea, nosotros somos la imagen de Cristo viviente aquí en la tierra. ¿Por qué tanta gente pierde la fe? Por el mal testimonio. Y todo empieza con cosas pequeñas, como esos malos hábitos. Hay gente que tiene el mal hábito de no saludar. Hay gente que tiene el mal hábito que espera que todo el mundo lo salude, pero no toma la iniciativa de saludar. Cosas así. Entonces, o sea, busquemos, revisémonos, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros vayamos tomando buenas decisiones, estar consciente todos los días, así como el alcohólico que vive el día a día, ¿verdad? Es igualmente, quiero transformar este mal hábito en un buen hábito todos los días, ¿verdad? Como decía, solo requiere 2 minutos para hacer el cambio. Marian Rojas, a mí me encanta ella, esta psiquiatra, habla de la voluntad, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que fortalecer la voluntad y cambiar ese estar buscando recompensas continuas, instantáneas, que es lo que hace todas las redes sociales, cambiarlas por la voluntad, que es saber esperar la recompensa a largo plazo, pero que sabemos que va a valer la pena. Sí. Y eso se hace con esos 2 minutos, de decir, yo agarro mi celular y si quiero ponerle atención a alguien, no lo voy a poner ni en la mesa, porque en la mesa lo agarro a cada rato, lo voy a meter en mi cartera, ¿verdad? Para poder hacer lo que me corresponde hacer. Pero eso es saber que ejercito mi voluntad. El hecho de las caminadas es algo que a mí también me cuesta muchísimo. Cuando yo termino de caminar un día que no quise caminar, yo regreso y me abrazo. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué orgullosa me siento de mí misma! Y es eso. Así que vamos a orar. Le vamos a pedirle al Señor, a Ana Julia, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza que necesitamos para cambiar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús amado, aquí estamos nuevamente tratando de ver qué es lo que tú quieres para nosotros. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y el mundo nos ha llevado por otro rumbo. Hoy al escuchar este programa, Señor, reconozco que tengo varios mal hábitos que tengo que cambiar. Muéstrame, Señor, los más urgentes para poder satisfacerte a ti, Señor, para no golpear a los demás, para no rechazar a los demás. Ven Espíritu Santo y toca nuestros corazones, toca nuestra mente, aquí y a donde nos estén viendo y escuchando. Y revélanos, Señor, los cambios que tenemos que hacer sin justificarnos, sin poner excusas. Ya, Señor, basta de tratar siempre de tener nosotros la razón. Por eso vengo a ti, Señor, humildemente a pedirte un cambio verdadero, Señor, que día a día yo lo vaya transformando para hacerse realidad. Te doy las gracias, Jesús, por estos programas a donde me enseñas que todavía tengo que seguir trabajando en mí para agradarte a ti y agradar a los demás. Buen Jesús, quédate conmigo, quédate con todos los que estamos presentes, con los que nos están viendo y escuchando, y háblanos en este día nuestro corazón para que podamos empezar a hacer los cambios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén. y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, hemos terminado, pero quiero terminar con 2 cositas. Primero, recordarles la cita bíblica, 2 Corintios 10, 4. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas y tienen poder para destruir fortalezas. Palabra de Dios. O sea, es el Señor el que nos ayuda a cambiar eso. También yo quiero recomendarles este libro. Este libro es muy bueno para los malos hábitos y se llaman Hábitos Mínimos, pequeños cambios que lo transforman todo. Dicen que así como el ejercicio es lo mejor para el cuerpo, dice, lo que el ejercicio es para el cuerpo, la lectura es para el cerebro, ¿verdad?
Así como el ejercicio es para el cuerpo, la lectura, y lectura en papel, miren qué interesante, la lectura en papel lo es para el cerebro. Tenemos que ejercitar el cerebro, es importante. Entonces, hábitos mínimos, en librerías La Ceiba encuentran este libro que se los recomiendo. También quiero darle las gracias a quienes nos han acompañado este día, ¿verdad? Doris, gracias por tu tiempo, por tu riqueza, tus enseñanzas. Mauricio, gracias por esos testimonios. Flor, por compartir su vida. Gracias por estar con nosotros. Ana Julia, que Dios los bendiga. Y les recuerdo, martes a las 9 de la noche es el programa y el reprise es sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros. Nos acompañan la próxima semana. Que Dios los bendiga.